Dios les bendiga. Muy buena noche. Qué bendición encontrarnos una vez más en la presencia de Dios y en este espacio que el Señor nos ha regalado para crecer, edificarnos y recibir la porción que Él tiene para nosotros. Hoy quiero hacer una oración para dar inicio y pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que esta palabra pueda ser viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice su palabra. Señor, te pedimos que esta noche puedas hablar a nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos y entrar hasta el trono de tu gracia para alcanzar misericordia, que fluya sanidad, que fluya libertad y sobre todas las cosas, Señor, que seas tú el que hable. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo en las mentes, en los aires, en los pensamientos y que esta palabra, Señor, renueve nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Me bendice mucho decirles bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, el espacio y el lugar donde Dios nos ha ubicado en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, de estar ahí en casa o en el lugar donde se encuentre usted y poder recibir esta palabra. El Señor me ponía esta inspiración hacia este título en particular que hemos denominado la palabra del nuevo pacto. Qué tan poderoso es el nuevo pacto en función de la palabra que se predica o la palabra que escuchamos. Hay a lo largo de la escritura mucha revelación en cuanto a que Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho por medio de su palabra. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. Pero ¿qué activó ese proceso sino la palabra de Dios? Génesis capítulo 1, cuando habla de todo el proceso creativo, dice claramente, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas, y las aguas se separaron. A lo que quiero enfatizar, es que la palabra de Dios tiene un poder creativo cuando viene de su espíritu y viene bajo la inspiración específica de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando la palabra se queda en un contexto humano, los pensamientos pueden ser muy lógicos y hasta cierto punto muy válidos y atractivos para aquel que le gusta filosofar mucho con las ideas. Y eso no implica que tenga el poder creativo de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, esa es la palabra del nuevo pacto. El apóstol Pablo dice que el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, dice, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Impactante lo que la palabra de Dios puede hacer. Y por eso es que esta noche hemos denominado el título del tema así, la palabra del nuevo pacto. Definamos que el antiguo pacto estuvo establecido en la ley que el Señor le da a Moisés, en los 10 mandamientos, más todas las leyes ceremoniales que implicaban más de 613 o 600, más de 600 mandamientos resumidos en esos 10. Y de los 10 a uno solo, que era amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las dimensiones que se mencionan en ese mandamiento. Pero esa palabra del antiguo pacto es una palabra escrita en piedras. Es una palabra, si bien es cierto, escrita por el dedo de Dios, tiene una gran diferencia con la palabra en el nuevo pacto, con la cual Dios no escribió en tablas, sino escribió en nuestras mentes y en nuestros corazones, tal y como el nuevo pacto había sido prometido desde muchos años antes de que Jesús viniera. La carta a los Hebreos dice que Dios aclaró, definió que este era el nuevo pacto que Dios habría de hacer ahora. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Eso es trascendente para traer cambios a la vida. Ahora, en este instante, yo tengo un pasaje bíblico acá que me va a ser muy útil y quisiera que lo pudiéramos analizar. Está en Mateo capítulo 8, en el versículo 1, del 1 al 3. Cuando bajó del monte, hablando de Jesús, grandes multitudes le seguían, dice. Por favor, observemos, grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús.
bajó del monte. ¿De qué monte? Ok, estamos en el capítulo 8. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús sube al monte conocido como el monte de las bienaventuranzas y empieza a hacer una serie de descripciones extraordinarias, llevar la ley hasta el límite. Empieza a hablar de las exigencias que Dios había puesto a través de la ley misma. Van a pasar varios capítulos, el capítulo 6, el capítulo 7, y él sigue en el monte, pero empezando el capítulo 8, él desciende del monte y lo inmediato, con las multitudes que lo siguen, es que en el versículo 2 dice que se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Como acostumbramos a hacerlo, nos encanta trazar la palabra de Dios y que la palabra se explique a sí misma, porque ese es un principio de interpretación bíblica. No van a ser las ideas humanas, no van a ser las ideas ni los pensamientos del hombre, sino la palabra de Dios debe traernos certeza porque se explica a sí misma. Ahora, en el contexto de este pasaje dice que se le acercó. Palabra clave y trascendente es esa aproximación, esa cercanía que un leproso, siendo una persona marginada, estaba haciendo con Jesús. Ahora dice que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Al llegar al versículo 3, encontramos que Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero. Esa es la respuesta a la pregunta que el leproso había hecho. Le dijo: quiero, sé limpio. Y es muy, pero muy importante notar que al instante, no pasó después, no pasó horas después, no pasó días después, al instante, dice, quedó limpio de su lepra. Muchos elementos acá y mucha bendición en considerar el pasaje, porque hay muchos detalles que no se nos pueden pasar por alto. Empecemos por el concepto de la lepra. La lepra en la Biblia representa al pecado. El pecado como una enfermedad que en ese tiempo la lepra en sus dimensiones fue incurable. No había una medicina y hay muchos estudios respecto a esta enfermedad. Bueno, de hecho pasamos a nuestra época actual y todavía en el siglo pasado y en el siglo presente se habla de leprosarios como lugares de confinamiento específicamente para gente con esta enfermedad porque era muy contagiosa. Dicen algunos estudios que la lepra podía literalmente desprender las partes de la piel y matar la sensibilidad en las terminaciones nerviosas, lo cual provocaba que la gente probablemente podía ser despegado un miembro del cuerpo, o el término sería desprendido, y la persona no sentía el dolor. Escuchaba una historia impactante de un leprosario en donde era tanto el olor y la carne podrida que las ratas llegaban en una noche y podían comerse la parte de cualquier persona dormida en su cuerpo, podía comerse, ¿qué le diré? La nariz, las manos de alguien, las orejas de alguien, y la persona no sentía, y cuando despertaba, pues le faltaba alguna de esa parte enferma. Bueno, de hecho, es una enfermedad con unas imágenes impresionantes del daño que causaba. Ese era el cuadro de este hombre que viene con Jesús. Pero en el versículo número 2, que va a ser trascendente, remarcamos que ese hombre se le acercó. Se le acercó bajo qué condiciones o qué circunstancias. Consideremos algunos detalles acá. Bajo la ley del antiguo pacto, un leproso era una persona inmunda, marginada y aislada. Tal vez vale la pena comparar esto con lo que el pecado provoca en nuestro corazón. El concepto de ser alguien inmundo era considerado en ese momento como alguien despreciable, como alguien sucio, como alguien, si puedo utilizar el término,
asqueroso, despreciable, por el mismo olor que la carne en su descomposición tenía. Ahora, viene Jesús y le permite a este hombre acercarse bajo situaciones que la ley judía, la ley mosaica, no permitían. Bajo la ley del antiguo pacto, ese leproso debía estar completamente apartado, lo marginaban, él no tenía acceso a la familia en el momento que él resultaba leproso. Lo inmediato era tener que separarse de la familia y caer en un aislamiento que implicaba soledad. Cuando el pecado ha alcanzado nuestra vida, tendemos a aislarnos, a separarnos, o en el peor de los casos, cuando nos consideramos estar mejor que los demás, somos capaces de señalar a alguien por su pecado, aislarlo, marginarlo y ponerlo en una condición de desprecio. Sin embargo, Jesús no tomó esa actitud con el leproso. Él le permitió acercarse. Él le permitió al hombre incluso hablarle y postrarse delante de él. Y lo impactante es que Jesús extiende su mano. Hay una cita en Levítico capítulo 13 que dice detalles, o nos va a mostrar detalles impactantes en cuanto al leproso. No olvidemos que estamos comparando la lepra con el pecado que en nuestro corazón hemos vivido, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos, es decir, la enfermedad del pecado se compara con la lepra que infectó a la humanidad completa. Esta enfermedad llamada pecado entró por un hombre, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Ese hombre fue Adán y se extendió a toda la humanidad, y con esa lepra las consecuencias que vinieron en el contexto de la separación principalmente de Dios. Ahora, nos separó el pecado de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, este pasaje de Levítico decía que el sacerdote examinaría y si la inflamación era rojiza y parecida a las infecciones de la piel, versículo número 44, se trata entonces de una persona infectada e impura. El sacerdote la declarará impura por esa llaga en la cabeza. Entonces aquí viene el concepto de ser considerado impuro o inmundo. Pero mire el versículo 45. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto irá gritando impuro, impuro. Y en el 46 dice, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá de vivir aislado y fuera del campamento. Ahora, con estos elementos que ya tenemos, recordamos que Jesús acaba de bajar del monte de las bienaventuranzas, una multitud viene detrás de él, y en el camino sale este hombre que tuvo que haber estado aislado en algún punto, porque no podía compartir con esa multitud. Sin embargo, al pie del monte, dicen muchos estudiosos bíblicos, se pudo escuchar la voz y el mensaje que Jesús habría predicado con las bienaventuranzas en ese momento. Jesús había hablado, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados. Habían una serie de bendiciones plasmadas en esas palabras, y este hombre seguramente empezó a ablandar su corazón la palabra que escuchó. Por eso es que el tema de esta noche es la palabra del nuevo pacto. Ahora, si él por la ley tenía que estar aislado, era considerado impuro y permanecía fuera del campamento por su enfermedad, probablemente en este momento vas a encontrar un espejo de situaciones que han pasado en nuestras vidas. Aislarse y ocultarse no le produjo en absoluto la sanidad ni la restauración que él necesitaba. Me encanta regularmente plasmar estos pensamientos para llevar una secuencia y poder centrar este mensaje en la necesidad que nuestro corazón tiene, porque Dios habla a tiempo, Dios habla en el momento en el que nuestra alma lo necesita. Y este no es un mensaje para crear información únicamente para que lo guardes como parte del bagaje bíblico que está en tu corazón, sino es la palabra que Dios trae direccionada a una necesidad precisamente en el momento que más lo necesitamos. A ver, aislarse y ocultarse por un error o un pecado o muchos pecados cometidos
A nadie le ha producido sanidad y tal vez hemos estado en un proceso en el que preferimos callar, preferimos sentirnos inmundos, despreciables, o mucha gente se ha ocupado en alejarse de ti porque se enteraron, porque asumen, porque suponen que tú estás mal. ¿Y quién no lo habrá estado? Si la Biblia dice, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Es decir, por mucho que alguien presumiera no estar en ese momento, habrá estado o podría estarlo después. Ahora, quizás el pecado, el fracaso, el abuso, las malas decisiones, se parecen a la lepra y nos han aislado y nos hemos sentido muchas veces impuros o descalificados. Cuando es el pecado, básicamente, es vergonzoso. Hay fracasos que a nadie le gusta que se publiquen. Las veces que hemos fracasado han sido tantas y en diferentes circunstancias. Fracasa el padre muchas veces con sus hijos, fracasan las relaciones matrimoniales, a veces fracasa una vida cuando alguien abusivamente entra y lastima y golpea. Los abusos pueden ser de muchas formas. Ahora, esos abusos han marcado a una vida para aislarse, y gente que desde la niñez sufrió un abuso y probablemente ahora ya es un adulto, probablemente hasta es padre o madre y nunca ha podido abrir su corazón porque ese pecado, esa lepra, que aunque no haya sido provocada por su persona, sí lo contagió, sí lo manchó, ha provocado una separación que no es la que Dios quiere. Este hombre al fin se animó y tomó el valor por una causa, y es de esa causa de la que queremos hablar esta noche, las palabras del nuevo pacto. Si hubieran sido las palabras del antiguo pacto, le habrían dicho, fuera, nos vas a contaminar, nos vas a infectar, así es que aléjate, como cuando escuchas mensajes que separan a la gente porque asumen que van a contaminar a los demás. Es interesante que en el antiguo pacto, el más puro tenía que haber sido aquel que habría cumplido toda la ley. Y en el antiguo pacto, el mejor de nosotros no habría podido ganar el cumplir toda la ley. Sin embargo, en el nuevo pacto, el peor de nosotros es el llamado a alcanzar misericordia, porque las palabras del nuevo pacto no te miden por tu pecado, te miden por el precio que Jesús pagó al llevar toda nuestra culpa y nuestro pecado, y esas palabras transforman, restauran. Este hombre se atrevió a romper la estructura de ley mosaica en la que a él se le prohibía acercarse, y se atreve a venir con Jesús y a decirle, si quieres, puedes limpiarme. Y lo impactante es que Jesús, que anunciaba un nuevo pacto, ahora se atreve a tocarlo. Si la ley decía que el que lo tocara quedaba inmundo también, ¿por qué crees que el Señor lo pudo tocar? En el antiguo pacto, el pecado infectaba. En el nuevo pacto, la gracia sana. Y no es el temor de que el pecado fuera a infectar a Jesús, sino es su sanidad, es su pureza, es su gracia la que permitió que este hombre se restaurara. Entonces, si te sientes impuro o descalificado ahora, debes escuchar las palabras del nuevo pacto que Dios tiene para ti esta noche. Déjame decirte, ¿por qué decidiría un hombre como este leproso, que siempre se escondió de Dios, por qué decidiría un día correr hacia él? Si lo inmediato habría sido ir en vía contraria, como nos suele pasar cuando fallamos, y lo que el diablo viene y nos dice a la mente es, no puedes orar, no puedes leer la palabra de Dios, no puedes alabar, no puedes cantar, no debes ir a la iglesia, estás mal, quédate ahí, aléjate, sepárate. Hay un aislamiento que se provoca, pero déjame decirte esto. Cuando Dios viene y te muestra una puerta abierta, tú no vas a ir en vía contraria.
El día que fallas, el día que tu corazón más lo necesita, es el día que Él no te va a echar fuera, porque precisamente para eso es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Pero así como este hombre, ¿por qué decidiría, en lugar de esconderse y seguir aislado como estaba, salir de su escondite y correr hacia Jesús? Solo pudo ser por una causa. Este hombre había escuchado las palabras de Jesús en la distancia, ahí en el monte de las bienaventuranzas, y lo escuchó decir cosas impresionantes respecto al Padre, respecto a Dios. Estábamos en Mateo 8, pero en Mateo 6, que está dentro del sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, Jesús les dijo: miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Impactante. Que las palabras que está mencionando Jesús son las palabras que describen a un Dios cuidador, a un Dios que cuida y sostiene hasta las aves. Jesús habría hablado en ese pasaje, habló de cómo Dios vestía a los lirios del campo, de cómo Dios cuidaba a las aves de los cielos, al punto de decir que el Padre, vuestro Padre celestial, las alimenta. Seguramente ese leproso escuchó esas palabras y cobró el valor por lo que escuchó. Por eso es que es importante el tema de esta noche. Las palabras del nuevo pacto te van a acercar a Jesús, no te van a alejar ni te van a poner restricciones. Ahora, Romanos 10:17 dice que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esto es bien importante para empezar con esta fase en el tema que estamos esta noche recibiendo o estudiando. Porque si este hombre cobró fe para poder acercarse a Jesús, él conocía la ley, y la ley decía que como leproso, él tenía que aislarse y gritar: inmundo, inmundo. Es impresionante cómo hay muchos sermones y mucha palabra que el día de hoy lo que hace es señalar el pecado y decirle a la gente: usted es inmundo por su pecado, usted es inmundo por tal cosa, usted está mal por tal otra. Y es el ministerio de condenación, tal y como el apóstol Pablo habla. El ministerio de la ley es un ministerio de condenación, porque lo que la ley hacía era señalar nuestra falta, señalar nuestro pecado, para que se nos abrieran los ojos que necesitábamos acudir a un Salvador. Ese fue uno de los propósitos de la ley. La ley tuvo muchos propósitos, pero ese es uno: conducirnos a la necesidad de un Salvador ante la incapacidad de poder cumplirla y guardarla en su totalidad. Así que este hombre experimentó por lo que oyó. Tuvo que escuchar que él sanaba a los enfermos, que él liberaba a los endemoniados, que él había venido a pregonar buenas noticias a los pobres. Eso le hizo despertar la confianza para acercarse a él. Ahora, si Jesús habría predicado juicio, castigo, condenación, santidad, y no porque este mensaje hubiese sido inapropiado, si no fuera porque Jesús sabía que el hombre de por sí no puede ser santo. Cuando nuestros mensajes están más enfocados en nuestra santidad y en nuestra capacidad de no pecar, que en la capacidad de Cristo al habernos santificado y al habernos escogido, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito, que él nos justificó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por el lavamiento, dice, de la regeneración. Ahora, Jesús no habría logrado que este hombre se acercara si Jesús hubiera empezado a decir: el juicio de Dios te cayó y por eso es que tienes lepra. O hubiera empezado a anunciar: la ira de Dios viene sobre todos. Ese no fue el mensaje. Yo no encuentro a Jesús predicando una palabra de juicio y de condenación, sino en contra de aquellos que presumieron no necesitar de él porque se consideraban lo suficientemente justos guardando la ley.
Y a ellos Jesús tiene que medirlos y mostrarles que no daban la talla. Ahora, ¿qué mensaje estás escuchando ahora? Bueno, en este momento yo no te estoy hablando de condenación, pero en lo que respecta a tu vida y a tu crecimiento espiritual, si escuchas prédicas, si escuchas palabra, déjame decirte que lo que recibes es una semilla que se va a reproducir en un terreno que es tu corazón. Si en este momento Dios te está dando una palabra de esperanza al decirte que aún el leproso tuvo la oportunidad de acercarse y él no lo echó fuera, es más, la petición fue: si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. ¿Qué te dice el Señor esta noche? Quiero sanarte, quiero liberarte, quiero sacarte de toda prisión en la que tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo se pueda encontrar. Este es el momento en el que el Espíritu Santo te va a mostrar la gracia, el don, el favor de Dios. Ahora, si Jesús hubiera predicado santidad, dime quién se habría acercado. Yo te aseguro que los que se hubieran acercado hubiesen sido los fariseos, pero habrían sido una vez más vistos en el corazón por él y habría encontrado en ellos una apariencia y les volvería a decir: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Les habría señalado lo que en el fondo del corazón había. Pero ese no fue el mensaje de Jesús. No sé si te has dado cuenta que él no empezó a predicar lo que el hombre no podía dar, sino vino a buscar lo que se había perdido. Ahora, este hombre no se habría acercado. Yo lo planteé como una pregunta. Si Jesús habría predicado juicio, castigo, condenación y santidad, ¿se habría acercado el leproso? Aún en la última palabra, que es santidad, ¿tú crees que el leproso se habría acercado si la ley decía que él era inmundo? Por eso es que es bien delicado ahora cambiar el mensaje del nuevo pacto por el mensaje del antiguo pacto, o en el peor de los casos, hacer una mezcla de estos dos mensajes. El antiguo pacto exigía santidad por obediencia absoluta. El nuevo pacto no vino a buscar santidad, vino a mostrar el favor de Dios, que a pesar de nuestro pecado en su santidad, nos recibe para libertarnos. Ahora, no se habría acercado ese leproso, es un hecho. Lo que nosotros oímos respecto a Dios es determinante para recibir un milagro o para vivir enfermos o atados toda la vida. Aún estando ya en el Evangelio, las palabras que hemos escuchado han provocado cercanía a Dios o han puesto una barrera entre Dios y nosotros. Si lo que hemos escuchado ha sido el carácter del Padre al haber enviado a su Hijo Jesucristo a buscar a una multitud de pecadores hundidos en su lepra, y aún en medio de lo más despreciable de su pecado, él haber metido su mano para recogerlos, y lo empezaron a tildar por hacer eso. En el tema anterior pudimos ver un pasaje en Mateo en donde señalan a Jesús de glotón, lo señalan de bebedor de vino, le dicen borracho porque come con los borrachos, porque bebe con los borrachos, glotón porque come con los pecadores. Así señalaron a Jesús. Pareciera que no vino a exigirles a ellos santidad, sino vino a mostrar el favor de Dios. Por consecuencia, ese favor va a terminar santificando, no va a terminar sacando santidad señalando el pecado. Impactante, que a él vino gente despreciada por su pecado, pero él no los echó fuera ni les señaló su pecado. Hay un cobrador de impuestos en Lucas capítulo 19 llamado Zaqueo, un hombre despreciable porque era una imagen de corrupción como cobrador de impuestos en su época y en su momento. Ese hombre no invitó a Jesús a su casa. No sé si te has dado cuenta de la historia de Zaqueo, pero es interesante que Jesús lo ve subido en un árbol y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, hoy voy a ir a tu casa. Él se autoinvitó.
Y Zaqueo no lo desprecia, llega a su casa, come con él y es criticado Jesús por entrar a la casa de un hombre corrupto. ¿Qué pasaría si hoy alguien te invita a comer y tú decides ir o no ir según su nivel de santidad? Y ese es el cuadro religioso en el que ahora vivimos. Calificamos a los demás, los menospreciamos o somos capaces hasta de calificarlos cuando se nos olvida que nosotros fuimos salvos por gracia. Y la Biblia dice que de gracia podemos dar gracia. Den de gracia lo que por gracia han recibido. Ese es el contexto en el que Jesús va a venir y va a proclamar libertad a los cautivos. Si lo que has oído es esto, lo que oyes sobre Dios es determinante para recibir un milagro o para quedarte atado toda la vida. Si te ataron porque te dijeron que no da de la talla, si te ataron porque te dijeron no puedes buscar a Dios hasta que no hagas tal o cual cosa, déjame decirte que a qué vas a venir cuando ya lograste ser libre por tus propios medios. Pero esto no es un secreto. Nadie podría ser libre sino hasta que conoce la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabes cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero la verdad nos enseña que nosotros no podemos liberarnos de la lepra si no es porque Él nos toca y viene y restaura aún el tejido más profundo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y eso solo implicaría que nos hace nacer de nuevo y nos hace nacer a una esperanza viva. Ese es el Cristo que yo predico, como diría aquel corito, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia, dice, y la tempestad. Ese es el Cristo en el que nos hemos enfocado para traer el mensaje esta noche y poder decirte, la fe viene por el oír, pero el temor también viene por el oír. Si este leproso hubiera escuchado al Jesús lleno de ira, de juicio y de condenación, ¿a qué se iba a acercar si ya tenía suficiente con haber sido rechazado por la ley en primer lugar, por el mundo religioso que quería aplicar la ley? Pero no. Este hombre no escuchó palabras de temor. Ten cuidado con lo que escuchas ahora mismo, en esta crisis, en esta pandemia, en este tiempo de confinamiento. Mucha gente se ha aterrorizado cuando lo que escucha es el juicio y la ira de Dios. Van a morir miles y mucha gente va a terminar en el fuego del infierno. Hay mensaje de gente ahora aterrorizando, asumiendo que así va a haber arrepentimiento. Pero déjame decirte, ese tipo de arrepentimiento tarda lo que el miedo tarda. Una vez pasa la crisis, la gente vuelve a la comodidad de su vida sin Dios, que por cierto no es cómoda, sigue siendo incómoda, pero es un engaño. Porque fuera del Señor no hay paz, fuera del Señor no hay, como Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Ahora, estás en tiempo de cuarentena, en tiempo de confinamiento, déjame decirte, Dios sigue teniendo una palabra de fe y no de temor. Pero qué tan impactante es que la fe por el oír, por eso lo vimos en Romanos 10:17, y vamos a regresar ahí, nos vamos a centrar un poquito en esto, porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, pero el temor también viene por el oír. Tú empiezas a escuchar noticias sobre el COVID-19, escuchas sobre la economía, escuchas sobre tantas cosas que se están dando, y tu corazón se empieza a llenar de temor. Pero déjame mostrarte esto. Si estás escuchando cosas como las que te voy a mostrar a continuación, ojo con esto, porque el tema de esta noche es las palabras del nuevo pacto. La palabra del nuevo pacto. ¿Qué es la palabra del nuevo pacto? Para empezar, la palabra es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa plenitud es la palabra del nuevo pacto. Si estás escuchando una mezcla entre juicio, condenación y castigo, ten cuidado. Cosas como las que te voy a mostrar a continuación. Si estás escuchando que Dios castiga, ¿por qué quieres acercarte a alguien que castiga? ¿Por qué quieres acercarte o cómo podrías acercarte a alguien que castiga? ¿Has escuchado que Dios enferma? ¿Cómo vas a creer entonces por un milagro? Si lo que te enseñaron es que Dios enferma
y tomaron versículos bíblicos, pero no hicieron una separación de pactos, porque en el antiguo pacto la ley decía que el que no cumpliera los mandamientos en su totalidad, estas enfermedades vendrían sobre ellos. Y hay una descripción de enfermedades, plagas, sarnas, pestes, había todo tipo. En Deuteronomio 28, del 15 en adelante vas a encontrar una serie de maldiciones al no haber cumplido esa ley, pero eso fue el antiguo pacto. El tema de hoy es la palabra del nuevo pacto. ¿Por qué? Si te han dicho que Dios enferma, dime, ¿a quién enfermó Jesús en el nuevo pacto? Ah, no, pero en el antiguo pacto yo veo que el Señor enfermó a un rey, que el Señor enfermó al otro, que enfermó acá, enfermó allá. Sí, pero en el nuevo pacto se define. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, Isaías 53, y el apóstol Pedro también lo afirma en su primera carta. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos nosotros curados. Si te han dicho que Dios enferma, ¿dónde dejas la palabra escrita por el apóstol Juan en sus cartas? Al decir, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un Dios un milagro de sanidad si estás empezando por creer que Él te castiga y te enferma? Si el castigo cayó sobre Jesús, según Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. La enfermedad quita la paz. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿nos enfermamos? Por supuesto que nos enfermamos. Pero si nos enfermamos, tenemos la plena certeza de que por sus heridas fuimos nosotros curados. Y si el Señor quisiera llevarnos con o sin enfermedad, Él es soberano para llevarnos cuando Él quiera. Y el mayor temor no sería la enfermedad. El mayor temor sería que nuestra alma se pierda eternamente en el infierno por no haber aprovechado el tiempo de gracia, de favor, de bondad con el que Dios ahora se está manifestando. Entonces, si te enseñaron que Dios provoca accidentes por tus pecados, ten mucho cuidado, incluso con gente que te va a salir diciendo, así dice Dios, y lo que te está diciendo es una maldición. Gente que puede venir, yo soñé tal cosa, y yo vi una visión, y yo recibí una palabra, y lo que esa palabra tiene, te aprisiona en el temor. Momento, esa palabra no proviene de Dios, y aún en el fluir de la profecía, la escritura en el nuevo pacto dice que la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Y decirle a alguien, Dios me mostró cómo usted terminaba en un accidente hecho pedazos. Mira, ¿por qué no vienes a un Dios de misericordia? A mí me impresiona siempre esto, que la gente pueda tener una palabra de desastre. ¿Y por qué no tiene entonces una revelación del favor de Dios? Porque no puede encajar con que la Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos, todos, todos. ¿Y en esos días no van a haber problemas? Sí, por supuesto que hay problemas, pero el fluir de Dios va a decir que todas las cosas están obrando para bien. ¿Hemos tenido accidentes? Sí, por supuesto. Yo personalmente he tenido accidentes. ¿Y acaso por eso voy a creer que ese día Dios estaba enojado conmigo? No, aún en medio de ese accidente Dios me libró y guardó mi vida. Pero no faltará quien te va a empezar a decir palabras que no encajan con el nuevo pacto. Porque Jesús no vino a anunciar condenación. Si lo que estás escuchando de Dios te aprisiona, entonces, ¿cómo esperas recibir sanidad? Dime, ¿quieres que surjan milagros? Pero antes de orar por el enfermo para que surja el milagro, ya le dijiste que Dios lo está castigando. Dime, es doloroso, de verdad, no solo es doloroso, sino es desastroso. Hablaba con alguien hace algunos días atrás y me comentaba su experiencia cuando llegó a una iglesia. Y me permito comentarlo porque no sabes de quién te estoy hablando, pero este caso va a encajar con el de muchos, a los que en algún momento, cuando alguien se acercó a la iglesia, lo primero que hicieron fue decirle, esa enfermedad vino por su pecado. Ese problema vino por su pecado. Así es que hasta que usted no deje el pecado, Dios no va a hacer la otra parte. Déjame decirte, ¿quién puede abrir su propia prisión si Dios no se la abre?
¿Sabes que el Señor no vino a señalar eso? Y hay casos de verdad impresionantes cuando se trata de señalar los errores de los demás sin sabiduría de Dios. Escuchaba a una persona, por otro lado, también a quien le dicen, usted no puede tomar la Santa Cena, usted no se puede bautizar, si antes no se ha divorciado de su primer relación matrimonial que tuvo, y resulta que la persona ahora ya tiene otro hogar, tiene hijos ya con su nuevo matrimonio y el esposo anterior ni en el país está, formó otro hogar, vive fuera de estas fronteras y le dicen no puede tomar la Santa Cena ni bautizarse porque usted tiene que primero volver. ¿Cómo quiere que vuelva con la otra persona si la otra ya tiene una relación hecha? Y se le limita a la gente el acercarse a Dios y la restauración. Cuando Jesús viene y encuentra a aquella mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía en el momento era el sexto y ni siquiera era su marido, el Señor no le dijo, ve, deja esa relación, ve y rompe todo lo que tenías y entonces te voy a recibir. No estoy diciendo que Dios avale el que esa mujer hubiera seguido en esa condición. Por supuesto que no. Pero ¿sabes qué fue lo que Jesús le mostró? Si bebes del agua que yo te voy a dar, ¿sabes qué vino a la vida de esa mujer? Una etapa de ordenamiento por la mano de Dios, no por la imposición de la gente religiosa, que ni entra ni deja entrar. Así que como dicen los que juegan el béisbol, ni picha, ni cacha, ni deja jugar. Ese es el problema del religioso. Ni entra, ni deja entrar. Quiere perfeccionar a los demás cuando él mismo no se ha dado cuenta. Quiere enderezar el hogar de los demás cuando ni él cuenta lo que pasa con sus propios hijos o en su propia familia. Pero no puedes basarte en lo que escuchas, sino básate en conocer y saber quién es Jesús. ¿Cómo esperas recibir entonces si estás escuchando que Dios quiere que tú y tu familia sean pobres para aprender humildad? ¿Sabes que a mucha gente le han dicho esto? Es que Dios lo quiere a usted pobre. Y yo he escuchado gente que dice, no, pues, y se vuelven hasta bíblicos a veces diciendo, dicen a veces, es que la Biblia dice, no me des mucho como para que yo me aparte de ti, ni me des tan poco como para que yo te niegue. Y a veces parece una falsa humildad, porque en el fondo sabes que lo necesitas. Sabes que cuando Dios te va a dar la riqueza que proviene de Él, no trae tristeza con ella, dice la Biblia. Cuando lo que Dios te da y tu corazón ha sido preparado, va a ser en el orden de Dios de esta manera. En el nuevo pacto es, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y sé que alguien va a decir, esa es la doctrina de la prosperidad. Discúlpeme, pero ese es el evangelio. Eso es lo que escribe el apóstol Juan. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Dios va a llevar entonces la prosperidad de la mano con tu dependencia de Él. Así como prospera el alma no puede prosperar separada de Dios. En la medida en la que tú le crees, en la medida en la que tú lo escuchas, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Ahora, déjame decirte, ¿cómo esperas entonces sanidad financiera y liberarte de las deudas si lo que has oído es que Dios te quiere empobrecer? ¿Cómo esperas vivir en paz y crecer en fe si lo que escuchas son sermones que señalan tu pecado y la condenación? Jesús, ni el apóstol Pablo, ni los hombres que escribieron inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se dedicaron a señalar el pecado, se dedicaron a señalar la justificación que te hace libre del pecado. Porque con enseñarle al enfermo su enfermedad, nadie se ha curado. Aunque la enfermedad ya la conocemos, necesitamos conocer la medicina, que Dios no se la ha negado a nadie. Y en ese contexto es que Dios viene a proclamar hoy una palabra de favor, una palabra de misericordia. Dice el Salmo 103:8 que el Señor es compasivo y clemente. El Señor es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. ¿Ese es el Dios del que te han hablado? ¿Es acaso ese el concepto que tienes de Dios para acercarte a Él? ¿Sabes? Aparte de eso, la primera carta de Juan en el capítulo 4 y el versículo 8 dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
¿Cómo te hablaron de Dios? Él es fuego consumidor. Y siempre lo comparamos con esto, ¿no? Porque hay gente que no soporta esta palabra de gracia y de favor. Hay gente que si no la golpean, no cree que Dios le esté hablando. Quiere uno de esos mensajes en donde lo agarran al revés y al derecho y le quieren sacar la santidad a puro sudor y a puro bibliazo. Y viene y le dice, no, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y casi como que si fuera un dragón le sale el fuego por la boca para consumir al que según él está mal. Pero sabes, ningún padre en sus cabales y a la manera de Dios consume a sus hijos en fuego. Lo que sí dice la Escritura es que ese fuego fue preparado para consumir a sus adversarios. Y tus hijos no son tus adversarios. Aquel que ha sido constituido un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús no le está reservado el fuego de la condenación. Anunciarle a todo el mundo el fuego consumidor solo genera el miedo que no acerca a Dios. Pero anunciar de su amor, por eso es que el mensaje es, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes ver que el mensaje de amor trae fe, porque en ese mismo versículo está encerrado el amor de Dios de tal manera para que el que cree no se pierda. Y todo aquel, dice, que en él cree, no se pierda. Entonces hay una relación muy profunda en las palabras del nuevo pacto en ese amor. Primera de Juan 4:16 dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Este mensaje lo acabamos de predicar en un tema, permanece en Dios y Dios permanece en ti. Y está basado en Juan 4:16, pero me encanta, me impresiona y me apasiona vivirlo y compartirlo y decir, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Sabes qué decía el antiguo pacto? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente. Dime, ¿cuánto tardabas amando de esa manera? Si en el primer momento que cometías un error, ese amor ya no se veía en permanencia con él, entonces Dios no permanecería en nosotros. Pero el amor del que está hablando no es el amor nuestro, porque el amor nuestro es finito, el amor nuestro es condicional, pero el amor de Dios es infinito. Y cuando dice que si permanecemos en amor, Dios permanece en nosotros, es cuando permaneces creyendo en cómo Él te ama, en cómo Él te ha tratado. Esa es la palabra del nuevo pacto. Esa es la palabra que trae fe y la relación tan profunda que hay en esto con la fe. Ahora, en Hechos capítulo 10 y versículo 38, hay una palabra preciosa y extraordinaria. Hechos dice 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo es el Padre? ¿Quieres conocer la palabra del nuevo pacto? Es esta. Dios ungió a Jesús, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y producto de que Dios lo haya hecho con esa función, Él anduvo haciendo el bien. Me impacta. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? El bien. ¿Cuál es el mensaje que fuimos llamados a pregonar? El Dios que hace el bien y sana a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué fácil es señalarle a alguien su pecado y decir que le dé vergüenza lo que está haciendo. ¿Y cuándo te pusiste a pensar que puede haber una prisión ahí? ¿Cuándo te pusiste a pensar que Dios quiere hacerle el bien y libertarlo? Ahora, en el versículo 9 de Juan, capítulo 14, si tú quieres saber cómo es Jesús y cuál es la voluntad de Dios, déjame mostrarte esto. En Juan 9,
Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si te han dicho que Dios es malo, que Dios está enojado, todo lo que hayas escuchado de Dios, el Padre Dios se dio a conocer en su Hijo Jesús. Por consiguiente, si quieres conocer al Padre, mira lo que Jesús hizo y vas a conocer la voluntad del Padre. Y cuando yo veo en Hechos, que es el pasaje anterior, a Jesús haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, puedo empezar a ver cómo es el Padre entonces. Para que al llegar al versículo 9 de Juan 14, él diga que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, eso me da una pauta más profunda en el versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Por favor, no puedo dejar pasar esto. ¿Qué obras hizo Jesús? Sanó a los enfermos, a los oprimidos, los hizo libres. Y dice que esas obras fueron hechas porque era el Padre el que moraba en él, el que hacía las obras. Entonces, ¿quieres ver al Padre en la dimensión de amor, de gracia, de favor? ¿Cómo quiere Dios tratarte? ¿Cómo cambia esto tu concepto para recibir el milagro que tanto ahora necesitas? Estás ahora pasando por un proceso de enfermedad, estás pendiente de un diagnóstico médico, estás con una situación económica crítica o con un problema de familia, o te estás sintiendo decepcionado, oprimido, deprimido, sin ganas ni fuerza de nada porque crees que Dios te dejó. Déjame decirte que no. Jesús revela al Padre y cuando lo revela, Él muestra que las obras que vino a hacer, el Padre las hacía. ¿Cuándo viste que Jesús haya enfermado a alguien? Para la gente que predica que Dios enferma a las personas, entonces, ¿por qué llegan las enfermedades? Me va a decir alguien. Pues precisamente llegan para evidenciar el poder de Dios, que es bueno en misericordia, porque Jesús anduvo sanando a los enfermos y a todos los oprimidos, dice la Biblia. Entonces, Dios está interesado más que nadie en darte tu favor, en darte su favor, en darte misericordia. El que hace las obras es el Padre, entonces. Y ya terminando, si la fe viene por el oír, y el tema de esta noche es la palabra del nuevo pacto, es una palabra que te conduce a la fe, no te conduce al juicio. Y voy a regresar a Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Todos los sermones tienen buena noticia? Sé que va a haber palabra de exhortación que muchas veces va a implicar normar, ordenar, decir, pero sabes que Dios siempre va a tener una buena noticia aún en medio de las correcciones que va a hacer. Pero esta palabra ha sido malinterpretada. La palabra de Cristo es específicamente la palabra del ungido. Es la palabra de Cristo, no la palabra de Dios, como está escrito en algunas versiones. Y porque alguien puede malentender esto y va a decir, ¿está diciendo entonces que no es la palabra de Dios porque Cristo no es Dios? No, te voy a reafirmar que Cristo es Dios, pero ten presente que la mayoría de versiones en Romanos 10:17 no dicen la palabra de Dios. Revisé por lo menos 20 versiones y solo una dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Las otras versiones dicen, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Esto es importantísimo. Y te vas a dar cuenta cómo una sola palabra puede cambiar todo el contexto de cómo tú percibes y le crees a Dios. Repito, es la palabra de Cristo, no la palabra de Dios, como está escrito en algunas versiones. Y solo para no confundirte, Jesucristo es Dios. Por consiguiente, si es la palabra de Cristo, sigue siendo Dios, pero la interpretación y el enfoque que esto trae a tu vida es muy diferente. Solo para afirmarte y que no queden hilos sueltos, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Por si alguien dice, está diciendo que Cristo no es Dios, no. Creemos que Jesucristo es Dios. San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La mayor parte de versiones, solo una anda por ahí a la que le cortaron algún pedazo y cambiaron la palabra Dios y la pusieron en minúscula. Jesucristo era un Dios. No, eso no encaja ni con lo que proféticamente se habría dicho en Isaías: un niño nos es nacido, será su nombre admirable, Dios fuerte. Y todos coincidimos que en ese pasaje está hablando de Cristo. Pero acá en Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Y luego voy a tener que Romanos 10:17, en alguna versión, como la Reina Valera, dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema si solo lo consideras como la palabra de Dios? El problema está marcado específicamente porque la ley es palabra de Dios, pero la ley no te provoca fe. Por eso el tema de esta noche es la palabra del nuevo pacto. Porque la palabra que proviene de Cristo, por eso es diferente que yo vea esta versión. Veámosla en pantalla. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya dije, Jesucristo es Dios. Pero si tú lo dejas solo como la palabra de Dios, vas a creer que la ley y todo el Antiguo Testamento lo puedes mezclar con el Nuevo, pero se te olvida que las otras versiones van a decir, aquí tengo la nueva versión internacional, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La otra decía la palabra de Dios. Lo que sucede es que aún la ley misma, cuando la ves a través de Cristo, va a ser una bendición considerar que el único que pudo cumplir y guardar la ley eterna, como se llama, fue el Señor Jesucristo. Y que cuando Él guardó esa ley, trajo el cumplimiento de la ley y todas las bendiciones que eso implicaba. Así que ahora yo pude buscar en esta versión, que es la nueva versión internacional, la palabra Cristo. Y lo que encontré es que según el diccionario bíblico del griego, hay un diccionario que se llama Strong, la concordancia Strong, que numera las palabras para poder tener un orden y estudiarlas en su idioma original en el que la Biblia fue escrita. En este caso, el Nuevo Testamento en griego. La palabra es la 5547 y se traduce como Christos, equivale al ungido, al Mesías. Entonces, ahora escucha, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo, el ungido, el Mesías. No solo la fe es por el oír la palabra de Dios, porque cuando lo aplicas al Cristo, estás hablando del nuevo pacto en el cual Él derrotó todas las maldiciones, Él canceló el acta de decretos que habían en nuestra contra. Eso es glorioso. Que el mensaje que escuches, que el mensaje que predicas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo me propuse no saber otra cosa más sino a Cristo y a este crucificado. La ley también es palabra de Dios, pero no te produce fe hasta que la ves cumplida en Cristo. Esta es la gran diferencia. Entonces quiero preguntarte, ¿qué estás escuchando? Hechos capítulo 20, versículo 32, dice el escritor acá en ese momento, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Mira qué tan importante es que consideres que estás escuchando. Y por eso el tema, la palabra del nuevo pacto, es la palabra que te edifica y te da la herencia entre todos los santos. Esto es poderoso al considerar que la palabra que enseñas, que predicas o que escuchas, te puede heredar o te puede desheredar. Así que si lo que estás predicando no es el mensaje puro de un Cristo que nos otorgó gracia y favor inmerecido, ten cuidado, porque entonces habrías caído de la gracia y te estás justificando por tu propio esfuerzo y tu propia cuota que tienes que pagar para alcanzar la bendición. No, es por fe, no es por obras.
Y si bien es cierto, la consecuencia de la fe son las obras, porque la fe sin obras es muerta, pero no para salvación. Porque fuimos salvos por gracia y no por obras. Ahora has creído, esa misma fe te va a llevar a ejecutar las obras que Dios quiere. ¿Cómo es de tremendo que el apóstol acá diga que nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia? No es a la palabra de la ley, no es a otra palabra, a la palabra de su gracia. Y esa palabra, ¿por qué enseñamos gracia? ¿Por qué nuestro ministerio se llama Pacto de Gracia? ¿Por qué el Señor nos ha dado un favor y nos ha concedido el vivir y enseñar esa palabra de gracia? Porque no la merecemos, porque aunque hayan señalamientos de cuánta gente te diga que no calificas y gente que se deja llevar por lo que escucha y te tilda y te señala, gente que cuando recibe esta palabra y juzga a quién la está dando, lo inmediato es que empieza a decir sí y cuánta cosa y que aquí y que allá y no reciben la palabra. ¿Sabes qué? Nos encomendaron la palabra a la palabra de gracia, que es poderosa para edificarnos y darnos la herencia entre todos los santificados. No dice todos los santos, sino dice los santificados, los que fueron sometidos a un proceso inmerecido de justicia por Cristo Jesús. Y el último versículo que el Señor me daba es para entender por qué dice acá que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Te das cuenta que está hablando la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo produce fe. Porque la fe solo fue revelada con esta dimensión en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, por la sangre de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice Romanos 1. Entonces, dice que more la palabra de Cristo, que habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es glorioso cuando tu música, la palabra que escuchas, lo que tú compartes está lleno de Cristo y de esa obra que te ha justificado y te ha hecho un favorecido por su amor. Me impactó bastante que el apóstol diga que la palabra de Cristo habita en abundancia. ¿Cuál es la palabra del nuevo pacto? El título del tema, la palabra de Cristo, la palabra de su favor. Si no le has entregado tu corazón al Señor porque has estado lleno de temores por lo que has escuchado, este es el momento que puedes abrirle tu corazón y decirle: yo no lo merezco. Mi lepra me hace sentir que no me puedo acercar a ti. Los demás han señalado mi lepra como si ellos no la tuvieran, pero lo que importa ahora es que yo vengo delante de ti, Jesús, y me acerco como ese leproso se acercó. Porque yo oí que tú eres bueno. Yo escuché esta noche que tú eres el Cristo que vino a anunciar un favor que no merezco y te voy a creer. ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo o reconciliarte con Él? O si ya eres cristiano y tu corazón ha estado cargado con condenación, con culpa, con acusaciones, con que te dijeron que no vas a sanar, con que crees no merecer esa sanidad, déjame decirte, el Señor no te va a sanar porque lo merezcas, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que la oración del justo sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que Dios no está esperando que tú no tengas pecado para sanarte. Está esperando que la oración te perdone, te limpie por la fe que tú ejerces al acercarte y orar delante de Él. Qué impactante, porque eso es lo que el apóstol Santiago dice. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos. Únjanlo con aceite. Impactante que después dice, y la oración de fe lo salvará, lo restaurará, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Pero en la palabra que no es la palabra del nuevo pacto, se llega a señalar a la gente y a decirle: usted no sana, esa enfermedad le vino por su pecado, su hijo está enfermo por su pecado. Eso es condenación, eso es señalamiento. Pero hoy viene el Señor a decirte: yo quiero traer justicia inmerecida. Cierra tus ojos si puedes hacerlo y
dile conmigo: Señor Jesús, hoy recibo la palabra de tu gracia. Que tu palabra more abundantemente en mí. Perdona toda culpa. Yo vengo por la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de pecados, a recibir el favor que yo no merezco, pero tú te has complacido en dármelo. Padre, clamo por los que están enfermos y ahora mismo tú estás obrando un milagro de sanidad, porque tú dijiste, Señor, que ninguno de los que a ti vienen tú lo echas fuera. Y yo vengo a proclamar, Señor, lo que tu palabra dice: libertad a los cautivos, apertura de la cárcel. Vengo a anunciar el año del favor de Dios y a proclamar que toda cautividad es rota en el nombre de Jesús. Que el que ahora pide lo recibe, que el que ahora clama, tú vas a tocar esa parte afectada. Gente que está probablemente infectada con COVID-19, gente que puede estar tocada con un cáncer, gente que está con un problema de diabetes, gente que puede estar con cualquiera que sea la causa y el nombre de esa enfermedad. Te creemos que eres un buen Padre, que quieres sanarnos y que a eso viniste, Señor. Lo recibimos y creemos que tu obra en la cruz pagó el precio completo para recibir sanidad. Por aquel que está en una crisis económica, por aquel que ha vivido endeudado, por aquel que no ha tenido paz en medio de todas las circunstancias que le han tocado, que ahora mismo sea, Señor, ministrado con una palabra de favor, porque tu palabra dice que te hiciste pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Porque tu palabra dice, Señor, que quieres que seamos prosperados en todas las cosas. Porque creemos la palabra en la que dijiste que tú suplirías todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Cristo amado. Recibimos hoy esa palabra, que por el oír la palabra de Cristo, hoy recibimos fe y somos sanados en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. La palabra del nuevo pacto. Si le entregaste tu corazón a Cristo, yo quiero invitarte a que puedas escribirnos. Queremos orar por ti, queremos mantener una comunicación para que tu vida pueda crecer. Puedes escribirnos acá mismo en Facebook, en la página de la Iglesia de Cristo Pacto de Gracia, donde estás recibiendo esta palabra. Hay una sección para mensajes. Ahí puedes escribir, dejar tu testimonio de lo que Dios está haciendo y oraremos por tus peticiones. Te invito a que nos sintonice los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, a las 10 de la mañana los domingos, y lo puedes hacer también a través de YouTube, en donde están todos estos mensajes. Que el Señor te bendiga y que la palabra del nuevo pacto, que es Cristo Jesús, el Cristo resucitado, te bendiga y te llene de toda clase de bienes. Hasta el próximo de la serie.